A partir de 1973, fecha notoria y significativa para el pueblo argentino, lugar donde se gestaron y se fueron produciendo paulatinamente los acontecimientos. Hechos de gran trascendencia internacional, aún hoy perduran sus ecos, no para vanagloriarse, sino para entristecerse. Lo que se comenzará a relatar tiene el mismo dictamen, la misma procedencia y por ende la misma fuente de donde procedía lo anterior. Cuesta lágrimas y dolor. No siendo fácil hacerlo, Rosalía tiene un motivo, ya que las heridas son profundas y no son fáciles de cicatrizar así como así, ya que fue, es y será el proceso de lo inconmensurable e incomprensible. Saldrán a luz hechos y situaciones complejas ocurridas en esa época. Hechos denunciados hasta el año 2000, porque quizás aún no son revelados, pero él o los causantes sí. Si esto debía quedar en el silencio, en el ocultamiento, los causantes y únicos autores de tanta angustia, de tanto sufrimiento, de tanta incomprensión, de tanto desdén, esto solo podría ser justificado no por seres racionales, sino por seres irracionales. No tienen redención, ni aceptación, ni comprensión bajo ningún punto de vista, bajo ningún código del área que sea, sin enervar al más insensible. Vamos a narrar a continuación lo que le produce a Rosalía, hasta lo más profundo de su alma, un desasosiego, un sentimiento de impotencia, ya que desearía tener unos brazos que abarcasen a todo el universo, y así consolar a todos los inconsolables del mundo, ya que este virus contaminó a la Tierra de norte a sur, de este a oeste. Este mismo flagelo lo padece no solo Latinoamérica, sino el mundo entero. ¿Y cuál es el virus, el flagelo, la razón de tanta inhumanidad? Qué trágico tener que hacer recién hoy esta revelación, siendo que fue hecha antes que sucediese cada hecho. Pero si aún puede tener alguna trascendencia, enhorabuena y bienvenida sea. ¿Cómo poder relatar todos los hechos sin llorar por la congoja que le nubla los ojos de llanto? El hecho fundamental de todas las tragedias de este mundo solo la tienen los que las causaron, no los que las protagonizaron. Es allí donde está el nudo gordiano. Para comprender esto en su justa medida y dimensión, primero hay que asumir y digerir el hecho fundamental que existen los extraterrestres, y que como en toda civilización hay dos bandos. Como todo lo creado, o si quieren, increado. Están los buenos, que quieren la superación de la humanidad, el bienestar, etc. Y están los siniestros, los que produjeron y producen la destrucción en todas sus formas. Lo más triste de todo esto es que están infiltrados en todos los gobiernos, incluso en el nuestro. Son los que han dado todas las órdenes más funestas de aniquilamiento. Para los que no compartan su siniestra filosofía de degenerar y desviar a la humanidad de la senda progresista, evolutiva, sanamente espiritual en cuerpo y alma, solo será el caos que se promoverá en el mundo. Nos desviaremos un instante para esclarecer este tema por demás discutido, esquivado, puesto en duda y en la mayoría de las veces negado, ya sea porque produce temor, ya sea por el miedo al ridículo o a represalias. Pero ya no queda tiempo, y esto debe quedar bien claro. Los extraterrestres eran una raza similar a la nuestra, y se dice que eran, no porque lo hayan dejado de ser, sino porque hubo una gran batalla por el dominio del mundo, por lo cual se dividieron en diestros y siniestros, unos constructores y los otros destructores. De allí los que en diversas ocasiones se llevaron a Rosalía, haciéndole infinidad de revelaciones. Se aclara como siempre al lector que puede o no estar de acuerdo, ya que esto no está escrito para una persona en especial, no una que al menos Rosalía conozca. Solamente ella está obligada a exponer la absoluta verdad, cosa que no todos se identificarán con ella. En el año de 1972, Felipe estaba en víspera del viaje a la Antártida, cuando los extras comienzan a decirle a Rosalía sobre los acontecimientos que se avecinaban, con lujo de detalles, puntos y comas. Rosalía les pone los hechos a producirse a Felipe y él le dice: Y bueno, ¿y qué querés que haga yo? Andá escribiéndolos en un blog y guardalos que los voy a leer. Llegamos a diciembre de 1972.
y Felipe ya debe viajar con la dotación en el rompehielos General San Martín a la base General Manuel Belgrano, la más austral de todas, 50 grados bajo cero. Estando en la Antártida, los Anorak se encargaron de entregarle la dotación, que consistía en anteojos de nieve, botas y hasta toallas y salidas de baño. Felipe regresa el 13 de enero de 1974. Debido a ese viaje, toma contacto con personas totalmente ligadas al gobierno y principalmente con una persona que manejaba totalmente el poder gubernamental. Erróneamente, cualquier ser terrestre inmortal puede creer o suponer que esa gestión era exclusiva del comandante o del gobierno de turno. Rosalía también lo creía, pero además, no solo esa persona manejaba todo, sino que a su vez ese señor recibía las órdenes de los que Rosalía definía como los destructores o los siniestros, causantes no solo de la tragedia de Latinoamérica, sino del mundo entero. O sea, están y no están. Son los que determinan los procesos destructivos. Son la mayor epidemia, el virus que corroe las estructuras de poder, los que promueven las guerras más siniestras y tenebrosas. De allí que tengan acceso a toda la información. De allí que se hayan cometido las más grandes atrocidades y vilezas a la humanidad hasta el día de hoy, sin encontrar un porqué. Todo se relaciona entre sí. En 1940, en un gobierno, y luego en todos los gobiernos, las mismas tácticas, el mismo proceder. Primero, fabricar la subversión. Luego, desplazar a las Fuerzas Armadas, llámese policía, militar, etc. Luego, aniquilar la subversión, después a los militares, y así sucesivamente. Es una táctica empleada por años, llámese comunista o de la organización que sea. Una vez combatida, arman una guerra y terminan con las Fuerzas Armadas, con la inteligencia y demás. Claro que todo esto lleva un grado implícito de orgullo, de soberbia en todos los escalafones y estamentos. Hace falta un grado inmenso de humildad para reconocerlo. Reconocerlo honestamente. No es preciso humillarse ni denigrarse, ya que todos en su momento actuaron de buena fe. Tanto los unos como los otros fueron engañados miserablemente. Todo era en bien de la patria. Siempre el mismo lema en todo el mundo. El mismo verso, la misma destrucción. Claro que había que reconocer primero una orden que fue dada en buena ley y ejecutada con toda la honestidad, a sabiendas que es en bien de la patria para preservar el orden, la unidad y la paz. Luego tener que reconocer que fueron estafados, sus fueros más íntimos. Es degradante, y más aún cuando se ha actuado regidos por el Código Militar. Es allí, precisamente, cuando comienza a flaquear su credibilidad. Entonces hubo otros que traicionaron todas nuestras creencias, nuestra credulidad, y nos arrastraron a abismos ignorados. Comencemos por decir que les toman la cabeza, y los llevan a hacer actos aberrantes, o sea que llevan a la persona a la destrucción total. De allí que la mayoría, en todo proceso y lugar, clame por inocencia. Si hasta el acusado se espanta, niega haber hecho semejante aberración. Se aclara que esto no favorece ni justifica a nadie, pero desde el mismo momento en que se planea una acción bélica o guerrera, se estipula en el plan toda clase de ignominias, de aberraciones, que nadie bien nacido puede justificar. Si queremos profundizar y sacar conclusiones de cómo y por qué, primero tendríamos que aceptarlo aunque nos cueste. El tema no es que nadie o que otros no lo sepan, el tema es que se hacen estas evaluaciones. Es conveniente informar, vale la pena justificarse después de haber sido engañados, vejados inmoralmente ante el pueblo. No haber puesto freno y coto a la rebelión y dejar que se cometan abusos, desmanes incalificables, desprestigiando a las Fuerzas Armadas como únicas responsables del desborde. Entonces, ¿era un barco sin timón a la deriva? ¿Que cada quien hacía lo que le daba la gana? ¿Y los códigos éticos de las Fuerzas Armadas? No se puede justificar lo injustificable. Una cosa se contradice con la otra. ¿No es hora de ponerse los pantalones? Y que cada fuerza del país que sea tome el toro por las astas y se la jueguen por sus Fuerzas Armadas, tanto de inteligencia, prefectura o bomberos. El tema es que mientras no erradiquen a los siniestros destructores, seguirán cargando con culpas ajenas. En el gobierno argentino, por desgracia, los hay,
y los resultados han sido nefastos, camuflados e infiltrados. Son el jolgorio del mal. Cuando Felipe regresa de la Antártida, luego de contactarse con ese siniestro señor, lleva a Rosalía a participar por primera vez de una reunión donde se encontraban las 3 fuerzas armadas. Solo faltaban los bomberos. Ella les anticipa del baño de sangre que se venía, dadas las revelaciones que ya le habían hecho los extras anteriormente. Y en otra reunión, un juez de la nación le dice burlándose: «Y che, ¿qué hay del baño de sangre que nos pronosticaste?» Felipe se enoja y le dice a Rosalía delante del juez: A estos necios no les digas una palabra más. Luego fue lo de Malvinas, luego lo de la tablada y por último lo del 3 de diciembre, sin contar otros acontecimientos, y siempre se burlaron de Rosalía. Tarde se dio cuenta. No solo era el señor que manejaba las 3 fuerzas armadas, sino también que estaba al tanto de todo, y era quien manejaba el poder total de la Argentina. Aunque ya muerto, siguen gobernando y presionando sus acólitos. Además, cómplice con los autores de todos los desastres ocurridos, y Rosalía, como una idiota con desesperación, le pedía que hiciera algo, si tenía todo el poder. Por último optaron Rosalía y Felipe irse asqueados, por 5 años. Como para la muestra basta un botón, este buen señor, entre comillas, Luis Carlos Arias Varela, alias El Escribano, en una oportunidad invitó a almorzar a Felipe y a Rosalía. Él estaba con su secretaria y en lo mejor del almuerzo le dice: «Usted sabía, señora, que su hijo lo tuvo con los extraterrestres». Y ella le contestó: «Sí, ¿usted también lo sabía?» Y él le dice: «¿Y por qué cree que no les pierdo pisada?» Y Rosalía lo que quería ver era si la ponía al tanto sobre algo que ella ignorase, pero fue un mutismo total. Decir algo así delante de la secretaria fue algo que sorprendió. Dicho sin preámbulo alguno, daba la impresión que Rosalía había copulado como los bichos, pero no fue así. Le hicieron lo que hoy, recién después de 30 o 40 años, la ciencia denomina inseminación artificial y la ufología partenogénesis. Se debe agradecer que a ese buen señor, entre comillas, se lo llevó Dios a vivir a su lado. El buen señor atentamente escuchaba el punto de vista esotérico de Felipe y todas las narraciones de Rosalía sobre las abducciones, en varias oportunidades, al oasis antártico y a otros lugares en naves alemanas, en especial el contacto con el alienígena Kiev, con quien Rosalía tenía comunicación. Fue así que Felipe y su madre adquirieron conocimiento de la presencia alemana en la historia secreta de la Argentina, de la logia esotérica Nael, detrás del gobierno de Juan Domingo Perón. Para el desarrollo del libro que Felipe debía hacer por orden de los extras, pensó conveniente involucrarse con la logia Nael, fundada por directiva de los alienígenas liberadores, y principalmente hizo contacto con una de sus autoridades, el doctor Julio César Urien. Pero tras la muerte de Eva Duarte, la logia quedó a la deriva como barco sin timón, situación aprovechada por la sinarquía, que procuró con éxito infiltrarla y controlarla. Felipe y Rosalía se habían metido en la boca del lobo, pues Arias Varela trabajaba para el otro bando alienígena, los siniestros. Por esta razón, Rosalía lo llamaría de aquí en adelante siniestro. Tenía el poder total del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Pertenecía a los servicios de inteligencia y a la masonería. Era un ente de la sinarquía, un engendro puesto en Argentina por los grises, al servicio de la cúpula mundial. Su misión: neutralizar por completo la difusión de la obra de Felipe. Se debe reconocer que el haber obligado a Rosalía a escribir y relatar todo en la forma que lo realizó le costó un triunfo, pero a medida que lo va exponiendo era para ella como si le diesen la vuelta al revés, como si lo hubieran desnudado. A medida que va escribiendo en el papel, también iba descargando la bronca acumulada durante 5 años. En cuanto a que si su hijo era mitad terrestre y mitad extraterrestre, todo es posible en esta bendita tierra. Se dice basta con proponértelo y el Señor será contigo. Lo que ella no sabía era quién había puesto la semillita. Expondremos algo que justifique muchas cosas que quizás para algunos sean incomprensibles. Pero como bien se dice que no hay nada oculto que no se puede descubrir, todos los seres conscientes son hijos del rigor,
pero aparte son hijos de la traición y del incesto por la primera pareja de la creación. Todos los seres llevan implícitos en sus genes la herencia de la traición, pero otra cosa es la acción de traicionar. Eso forma parte exclusivamente de la voluntad del ser. Saber el momento justo en que lo va a hacer, de qué manera lo puede hacer y a quién podría traicionar es una acción propia del ser. En cuanto al incesto, todo ser humano o todo ser creado de por sí es incestuoso. Vive con una feroz lucha interior. Por el solo hecho de ser humano, goza del entendimiento y por ende del razonamiento, y sabe que ese acto puede ser condenado aparte de ser aberrante. Se debate entonces entre dos alternativas, o bien llevarlo a cabo y condenarse aquí, o de lo contrario, portarlo en su interior para frenar lo que comúnmente se denominan bajos instintos. Abreviando, el incesto interior integraría el ser y lo elevaría. En cambio, proyectándolo hacia afuera, el ser se degrada. Por supuesto, este tema nos llevaría 1000 páginas más de este relato. Comentaremos algo que no se puede pasar por alto, ya que es una parte fundamental de este escrito, porque Rosalía debió acceder, como tantas veces, a las sugerencias de los extras. Le instaron para que se trasladase a Buenos Aires y dirigiera a la Fundación Sociedad Abierta del financista e inversionista George Soros, en la empresa IRSA. Rosalía fue en 2 oportunidades a la empresa. La segunda fue el 15 de julio de 1999. ¿El motivo? Debía entregarle el libro que escribió su hijo. Misión que fue más que imposible. Una, porque las personas que le atendieron carecían totalmente de capacidad intelectual, algo que no es novedoso en Argentina. Contratan a las personas más inútiles del planeta Tierra. Y aparte, con una actitud sobrada de soberbia, necedad e ignorancia, que Rosalía con su escasa cultura se espantó. Pero exactamente eso es lo que buscan los empleadores, contratar a gente que tengan 2 gramos de mentalidad para que sean sumisos y obedientes. No importa si son inteligentes, no. Lo importante es que ocupe la silla y sea lo bastante agrio para sentirse un poco importante y descartar de golpe cualquier pedido que la persona llegue a hacer. No les importa si esa persona viene de otra ciudad, si pagó hotel, comida, etc. Su respuesta siempre será la misma, como autómatas, como robots. Presente por escrito su petición o vaya a Manhattan. Si tiene algo que dejar, déjelo. ¿Cómo dejar el libro de su hijo, algo tan importante, con esa gente mediocre? Fue lamentable. Rosalía estuvo 2 veces en ese lugar y envió 2 cartas. ¿Qué se puede esperar de ese tipo de gente? Ella debía cumplir la misión que le habían encomendado los extras, y ella la cumplió con creces. ¿Quién era ese señor, entre comillas, y por qué debía entregarle el libro? Lo iremos explicando más adelante. El asunto es que Soros había editado un libro filosófico, en el cual había preguntas, y quizás las respuestas estaban impresas en el libro que escribió su hijo. Rosalía no lo leyó, ni el uno ni el otro, ya que los extras se lo tenían prohibido, pero hacía 5 años que su hijo le instó a entregárselo. Los extras le informan a Rosalía que la obra de su hijo ya llegó a las 2 personas que debía haber llegado. Rosalía pensaba que Soros ya no tenía inversiones en Argentina. Pero pasemos a otro tema. No tendría razón ni significado si no tratasen de rescatar lo más valioso que es la humanidad. ¿Qué han hecho? ¿Por qué tanta infamia? ¿Por qué tanto desprecio por el ser? Es que carece significativamente del preciado don de la supervivencia que se le niega olímpicamente, el derecho a la vida. Nos faltarían como 2 generaciones, una tercera y una cuarta, al no tener continuidad. No existe. ¿Qué pasó? Los siniestros que formaron la primera generación los llevaron con engaños y sutilezas a embarcarse en una travesía sin puerto ni salida, por lo cual quedaron atrapados como pez en la red, con la esperanza de que serían rescatados, convenciéndolos de que todo lo que hicieran era en bien de la patria, y que al finalizar serían reconocidos y su audacia evaluada. Cuanto más audaz, mayor sería el honor. Todo sería reivindicado, debido a su osadía temeraria. ¡Cuánta mentira y cuánto engaño! Y sin embargo los siguieron envolviendo como un ovillo, y volvieron a caer una y otra vez. Todos fueron engañados y estafados por seres siniestros, aberrantes, y hoy esos seres infernales disfrutan de su hazaña.
y las víctimas que cayeron presas de su credulidad y buena fe son dignas de respeto y admiración, porque cayeron por ignorancia y no por traidores a su patria. Los que quedaron fueron porque no los pudieron arrastrar o porque fueron más fuertes. La prueba más cabal de esto es que los hunden hasta la cabeza, sin posibilidad de zafar. Siempre caen los más fieles, los débiles de corazón, porque son nobles, puros. Esa es la materia prima donde germinan las ideas de los siniestros. Es allí donde las fertilizan y las hacen madurar. Gracias a esa entrega incondicional, es que hoy los siniestros tienen sus discípulos, entre comillas, que gozan y disfrutan de su maquiavelismo. ¿Cuántos ideólogos cayeron? Los ensalzaron, los endulzaron, les dieron cuerda y los largaron a su suerte, como en la tablada, y ellos se pusieron a buen resguardo. Por supuesto, soldado que escapa sirve para organizar otra guerra. Hay un detalle curioso, que siempre son las madres las que dan la cara. Los ideólogos nunca aparecen, o siempre salen airosos de la contienda. Entonces, ¿cómo podemos condenar a quienes por instancia de los discípulos de los siniestros asusaron a esa generación? Es igual que si se va con un palito a molestar a una araña, es seguro que saltará, y si es venenosa picará. Lo peor y más triste de todo esto es que no sirvió de nada la lección y siguen creyendo en los siniestros discípulos, que enviaron una generación a escarbar y a molestar a quienes estaban en sus habitáculos. Lo más notable es que no escarmientan, están decididos a abrirles la jaula a las fieras que envenenaron su sangre y sus vidas, que los incitan a hacer toda clase de desmanes. ¿Qué enseñanza les dejarán a sus hijos? No se puede ni pensar que sus padres quisieran legar a su propia estirpe odio y rencor. Rosalía aconseja a los jóvenes: Chicos, no se dejen engañar como sus padres. Tomen el toro por las astas, como lo dije anteriormente. Que nadie más ose engañarlos y usarlos para hacer desmanes. Los siniestros luego desaparecen, y son ustedes los que darán la cara y recibirán la represión. Tomen conciencia por amor a sus padres. ¿Pensaron alguna vez que sus padres, cuando ingresaron a esas organizaciones, nadie los obligó? ¿Que lo hicieron por voluntad propia? ¿Que cuando salían o los arrastraban a hacer atentados, no lo hacían con pomos de agua, sino que salían con armas? Los ideólogos estaban bien entrenados para todo tipo de aberraciones. En cambio, sus papás solamente estaban subyugados. Al ver tanta destreza que poseían, ignorando que sus propias habilidades serían aprovechadas por los gobiernos para los trabajos sucios. De allí que los ingenuos se prestaron y entregaron incondicionalmente a merced de los discípulos de los siniestros. Esa escuela donde los entrenaban adquirió tan mala fama que parece que la adaptaron para la enseñanza a jóvenes de tejido y bordado. La utilizaron para otra actividad. Ya es una esperanza. Se debe seguir el ejemplo y copiar algo noble. Ya no es un pedido, es un clamor de madre. Están a tiempo de darles una satisfacción a sus padres, encarrilándose y ayudando a los más débiles que no pueden ni tienen voluntad para retomar la buena senda. Nunca es tarde para comenzar, y cuando lo hagan, sentirán cómo los apoyan de arriba. Depongan esa rebeldía y propónganse firmemente a comenzar un futuro prominente. Allí sí les creeré de que tienen una fortaleza inquebrantable. Por honor, respeten su memoria. ¿No creen que merecen respeto? Porque ustedes encaran este tema como si ellos hubiesen sido tarados. Y no es así. Ellos tenían una filosofía, una ideología, que mala o buena, equivocados o no, merecen descansar en paz. No creo por nada que sus padres descansen en paz sabiendo que ustedes sufren horrores. Piensen, recapaciten, saquen sus conclusiones, pero con honestidad. Y pregúntense cuántas personas en sus cortas vidas les inculcaron amor por ustedes, por su dignidad, por sus hijos. Me espanta el pensar qué va a ser de ustedes y de sus hijos resentidos sociales,
y más aún cuando les escucho decir que ni ustedes ni sus hijos son rescatables ya, por caridad. ¡Basta ya! Dejemos el pasado atrás, que todo quede en el 2000 y que el 2001 sea un nuevo renacer. La escuela a la que se refería Rosalía se llamaba Escuela de las Américas, una institución fundada por el Ejército de los Estados Unidos situada en Panamá. Fue fundada en 1946 y funcionó hasta 1984, cerrada finalmente el 15 de diciembre del 2000. En principio de corte nacionalista, que se convertiría después en un instituto de entrenamiento de contrainsurgencia revolucionaria guerrillera, pro-sinárquica, para contrarrestar los movimientos nacionalsocialistas, donde se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina. Algunos de sus egresados fueron el general Manuel Noriega de Panamá, el general Leopoldo Fortunato Galtieri de Argentina, el general Hugo Banzer de Bolivia, Roberto de Aubuisson del Servicio de Inteligencia de El Salvador, el general Héctor Gramajo de Guatemala, general Roberto Eduardo Viola de Argentina, general Guillermo Rodríguez de Ecuador, Vladimiro Montesinos, abogado militar del Servicio de Inteligencia del Perú, y el almirante Emilio Macera de Argentina. Hasta el 1 de julio de 1999 habría graduado, entre comillas, a 61.034 alumnos. El 17 de enero del 2001 se inauguró el Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica, heredada de la Escuela de las Américas. El mayor deseo, la mayor aspiración de Rosalía, sería que se fijara una fecha de reconciliación entre los argentinos, que se haga un gran desfile en honor a los caídos, civiles y de la institución que sea, y todos los que habiten ese querido país. No importa de la nacionalidad que sea, raza o color, todos hermanados y unidos por el amor, abrazarse y que no haya más odio ni rencor, aclaraciones o justificaciones. Un gran encuentro nacional de esta magnitud bien podría ser organizado por la Iglesia, que siempre ha sido mediadora en estos conflictos sociales. Entonces recién cuando no haya más culpables ni inocentes, recién cuando se termine con querer zanjar y hacer justicia por mano propia, comenzará a resurgir Argentina. Día a día se cierran negocios, las empresas quiebran y los ciudadanos emigran a otros países para tener nuevas oportunidades. Argentina será un país abandonado. ¿Qué será de los argentinos? ¿Se quedarán solos con su odio y su rencor? Hay que hacer un viraje en la vida, luchando para la superación de los mismos argentinos y de sus hijos. ¿Servirá de algo estas palabras? Porque los argentinos ya están convencidos, porque los convencieron que nadie en este mundo hizo algo por sus padres, y es todo lo contrario. Los argentinos no se dan cuenta de que fueron engañados como engañaron a sus padres, por una fuerza maquiavélica, por una fuerza siniestra que se nutre de energía, del sufrimiento. De ahí que deban mantener encendida la ira, la discordia, la rebeldía, siempre en pie de guerra, como los vampiros, succionando sangre. Se vive en una constante convalecencia, en una eterna agonía. Hay que armarse de coraje para poder salir de la trampa en que les han metido, pero solo convenciéndose de que se quiere la superación y que no se desea el mismo destino, que no se desea caer en la misma trampa sin oportunidad de salvarse. De cada uno de nosotros, ellos saben el punto débil y qué teclas deben tocar para hacernos gemir. Si no se vira el timón, este barco se hundirá y nos hundiremos todos. Cada ser que viene a la tierra tiene una misión que cumplir, y no se puede ni pensar que la de todos sea tan mezquina como para no darnos cuenta y seguir sometidos, eternamente sometidos, tan ciegos que no podemos ver la realidad. Se debe cerrar las compuertas para que los siniestros ya no las usen más.